¿Qué tal? Muy buenas noches. Hoy es 31 de diciembre, el último día del año 2014, y cuando moderé este debate que le voy a presentar entre estos dos blogueros de menos de 30 años, los cambios que propuso la Casa Blanca para Cuba todavía no se conocían. Hoy la discusión del debate se centra sobre el embargo comercial a la isla, pero esa discusión ha tomado otra dinámica. Ya no es si debe o no existir el embargo comercial. Ahora la discusión es cuánto tiempo más durará el embargo en los libros de las leyes de este país. ¿Cómo será la riña política entre la Casa Blanca y los republicanos del Congreso sobre Cuba? Todo eso es lo que queda por verse. Escuchemos a Yadira y a Yusnavi. Y después voy a presentarle la discusión que tuve con Arturo López Levy, quien fue en un momento asesor político del anillo gobernante en Cuba y ahora es profesor en la Universidad de Denver. Sin duda que López Levy tiene buenas ideas. Vamos a ver cuáles van a ser las ideas después del anuncio de Obama. Escuchemos a ambos. Bueno, muy buenas noches. De una noticia de última hora, la tercera ronda de negociaciones para un acuerdo bilateral del diálogo político y cooperación entre los europeos y los cubanos ha sido suspendida. Esa reunión se iba a llevar a cabo el próximo 8 y 9 de enero, como ustedes están leyendo en pantalla, pero se ha aplazado a petición de las autoridades cubanas. Sin duda que eso es una noticia importante porque al gobierno cubano era el primero que le interesaba grandemente ponerse de acuerdo con los europeos, pues para buscar préstamos y para tener un matrimonio comercial muchísimo más cercano. Desde el 96 hay un alejamiento entre los europeos y los cubanos y este era el momento de los cubanos poder convencer a los europeos que ese acercamiento se volviera a llevar a cabo. Empiezo con esta noticia porque tengo un programa de lujo donde tengo la posibilidad de presentar a dos muchachos cubanos de 26 y de 27 años con ideas ideológicas completamente diferentes, blogueros ambos, y bueno, le doy la bienvenida entonces a la señorita Yadira Escobar. Muchas gracias, Yadira, que ya estuvo en el programa, que ella es bloguera cubana residente en Miami. Ella tiene su blog que se llama yadiraescobar.com y también es miembro del grupo Caimán.org. Vamos a decir que Yadira considera que el embargo no es una buena idea y sin duda que conoce y ha logrado estar cerca de la posición de aquellos que están en contra del embargo. Muchas gracias por estar con nosotros. Y también está entonces Yusnavi Pérez, que lo tuvimos el día de ayer, lo invitamos nuevamente hoy, bloguero cubano. El blog de Yusnavi, colaborador de Cubanet, vive en Cuba, mientras que Yadira vive en los Estados Unidos, vive en Miami. Así que gracias a ambos por estar con nosotros. Vamos entonces a empezar contigo, las damas primero. La pregunta es, en este debate que vamos a hacer en estos primeros minutos del programa, la pregunta es, ¿por qué tú crees que Cuba ha suspendido unas conversaciones que son tan importantes para su interés, el interés comercial del gobierno cubano? Cuéntame. Bueno, primeramente quiero agradecer que se sostuviera aquí el inicial tema, porque la última vez que vine aquí se iba a hablar de Cubanet, mi blog, terminamos hablando de algo totalmente diferente. Pero te estaba preguntando si uno... ¿no? Ahora viene el encuentro con Yusnavi, entonces... No, y digo más, voy a hacer la aclaración misma que hice fuera de cámara, es que yo no voy a debatir ni contigo ni con él, yo le voy a dar la posibilidad a ustedes, que son la generación del futuro, a que hablen sobre los temas cubanos. Tú viviendo adentro, ella viviendo afuera, ella más cercana al gobierno de lo que eres tú. Dime entonces por qué Cuba... al gobierno no es bueno, a las porque yo vine aquí como refugiada política. O sea, perfecto. De hecho, yo nunca he quitado en mi blog las críticas que tengo al gobierno de Cuba. Eso no lo sabía. No, pero espérate, vamos contigo. Bueno, yo pienso que Cuba suspendió eso porque muchas veces Cuba, aunque las reformas económicas de ahora, como lo dice, son reformas económicas, Cuba más adelante lo más probable es que después del cuentapropismo haga sus reformas políticas, porque Cuba acá está en como un proceso de normalización. Cada vez Cuba se parece más a los países del ALBA y puede ser que ellos simplemente no se hayan sentido cómodos, porque, por ejemplo, cuando Alan Gross, muchas veces Cuba piensa que ya está en el camino correcto para la normalización de las relaciones. Cuba continuamente quiere arreglarse con Estados Unidos, pero después por la espalda le hacen otras cosas, y como Cuba es un país muy pequeño, debilitado por las sanciones económicas, es más que lógico que siempre esté cuidándose.
Ok, y entonces en particular, esos son con los Estados Unidos, Alan Gross, pero ¿por qué en particular con los europeos? ¿Por qué cancelar esta ronda? Si los europeos se quieren poner de acuerdo con el gobierno cubano. Sí, pero hay que recordar que muchas veces que sea Europa no hay que decir que ellos son el bastión del ejemplo de todo, porque de hecho el capitalismo no significa democracia, el modelo europeo tampoco es algo de un ejemplo de seguir, simplemente hay que recordar que Cuba es un Estado soberano reconocido por las Naciones Unidas y lo más probable es que ellos busquen siempre la mejor manera de sacar adelante el país económicamente hablando. ¿Por qué tú crees que entonces los cubanos cancelan el 8 y el 9? Bueno, primeramente gracias por tenerme aquí nuevamente. No, gracias a ustedes. Creo que es Todas las noches me gustaría tener algo así. Sí, creo que es un debate un poco desigual porque yo viviendo en Cuba no tenía información de quién era ella, ya que en Cuba no se puede acceder a internet tú estás en Instagram. y a la información tan fácilmente. Pero bueno, gracias por tenerme aquí. Yo pienso primeramente... Tú sabes perfectamente quién es ella. Ella ha dicho de ti ciertas... sí, claro, ha emitido opiniones sobre tu blog. Pero bueno, vamos a no hablar de ella, sino de sus posiciones y de sus ideas. Dime. Sí. Pienso que Cuba con la Unión Europea estaban ya en esas negociaciones, digamos, en términos de derechos humanos, en materias de libertad y de concesiones que debe hacer el régimen de la isla para poder negociar directamente con la Unión Europea. Y en esta materia ellos no han querido dar un paso adelante y por eso lo han cancelado, es mi opinión. Ok, y entonces no se puede leer algo, no se puede interpretar algo por abajo el hecho que los europeos, los cubanos piensen que los europeos le están pidiendo demasiadas reformas, no en lo económico, sino en los derechos humanos. No se puede interpretar sí, bueno, la Unión Europea le está pidiendo que ratifiquen los pactos de la ONU en temas de libertad de expresión, de libertad de prensa, de derechos humanos en general, que ellos firmaron pero no han ratificado. Okay. Y bueno, esa es la presión real que me imagino. Vamos entonces ahora a otro evento que ocurrió el sábado pasado, donde un encuentro, no sé si usted lo sabe, en la sección de intereses de Cuba en los Estados Unidos, que está dentro de la Embajada Suiza. Ahí hubo un encuentro donde tú enviaste un video tuyo, también estaban otros miembros de la comunidad de Miami, y en ese encuentro se firmó un documento pidiendo estos puntos. Vamos a ver si lo podemos poner en el aire o en pantalla. El fin del embargo. El fin del embargo es el primero, que los 3 espías los espías cubanos se liberen, que haya medidas migratorias que se reconozcan y que se aplaudan por parte del exilio, que los médicos cubanos en contra del ébola también hay que celebrarlo y que se condene toda esa ayuda de USAID que se le da dentro de Cuba. Vamos entonces a empezar por el primero. Exigir, vamos a dejarlo en pantalla, señor director, exigir el fin del embargo. Explícame, ¿por qué exigir el fin del embargo? Bueno, porque una de las razones por la cual en Cuba se vive en pobreza que a veces a usted le gusta documentar, que espero que nunca le tiene una foto de mi abuela, que le gusta vestir sencilla ni nada de eso, porque toda mi familia está en Cuba. La razón por la cual hay que quitar a Cuba del embargo y primeramente, por supuesto, eliminándola de la lista, que eso sí Obama puede hacer sin el Congreso. De la lista de los países terroristas. Pero vamos primero a hablar, de los 6 puntos, y ese es el segundo. El embargo ha causado muchos graves daños económicos a Cuba. Estamos hablando de billones y con ese dinero se hubiera podido hacer, por ejemplo, un metro para resolver el problema serio que tienen los habaneros con el transporte. Se pueden mejorar las carreteras, se pueden mejorar las escuelas, se pueden hacer tantas cosas con ese dinero que es increíble como Estados Unidos sigue violando la ley internacional. Tú no puedes prohibir a los americanos que no vayan a Cuba, tú no puedes sancionar a un país y después no regresar para vigilar los daños. Y continuamente, cada vez que Estados Unidos está en la ONU y se saca votación el embargo, solamente Israel apoya eso. Los Estados Unidos no le hacen caso a lo que la comunidad internacional está diciendo. Exactamente. ¿Por qué exigir el fin del embargo o no? ¿O mantenerlo? ¿Qué piensas tú? Bueno, yo como cubano en la isla veo que el embargo no representa un problema para mi vida en Cuba. Un ejemplo, y no es que esté a favor o en contra del embargo, simplemente yo siempre digo esto, yo soy un cubano y yo no puedo comprar un televisor en Cuba. ¿Por qué razón? Porque en teoría el gobierno cubano no lo puede comprar a Estados Unidos. Pero sin embargo, ese mismo gobierno no deja que yo como cubano monte una fábrica en Cuba, fabrique ese televisor, cree empleo, aporte a la economía, pero sí quieren comprárselo a Estados Unidos y no quieren comprármelo a mí, que puedo fabricar los televisores en Cuba. Entonces, ¿por qué él no puede montar una fábrica? Y el hijo del Che puede montar un restaurante. Bueno, personalmente a mí tampoco me simpatiza mucho la figura del Che. Bueno, pero mira,
Que yo sepa, tú tienes un blog, tú tienes un teléfono satelital, tú no, yo creo que sea el mejor ejemplo de hablar de las dificultades que pasa el cubano de pie enfrentándose al embargo. Estamos hablando del si, cubano de pie, por ejemplo, el no cubano de de persona. pie, si quiere un cuentapropista, si quiere montar un negocio, quiere usar la herramienta tan moderna que es el PayPal, no puede por las sanciones. O sea, es una cosa de la Guerra Fría, el embargo hay que quitarlo porque va a ayudar a Estados Unidos, eso va a generar dinero en el sur de la Florida, va a generar empleos y al final nos ayuda a todos. Bueno, no ha respondido la pregunta, ¿por qué yo no puedo montar una empresa en Cuba y fabricar televisores? ¿Tienes el dinero para hacerlo? Sí. ¿Cómo tú te hiciste ese dinero? Pues, no importa, si vamos a suponer que... no importa, dice que la mayoría de los cubanos están arrapientos, ¿no? ¿De dónde sale el dinero? No, pero bueno, no importa. Cualquiera puede tener dinero. A ver, ¿cómo el hijo del ministro del Interiores tiene un restaurante espectacular en La Habana con radio satelital? ¿Cómo él tiene dinero? Yo... Un caso específico, lo estamos desviando del tema central, el embargo. ¿Está a favor o en contra del embargo? Dime tú. Ese no es el tema de este momento, es por Eso lo digo, porque queremos saber la opinión. ¿Hay que eliminar el embargo o hay que dejarlo? ¿O hay que negociarlo día a poquito? Esa es una excelente pregunta y yo diría que hay que actualizar las políticas de Estados Unidos hacia Cuba. ¿Por qué razón? Y pongo un ejemplo. Actualizar las políticas de Estados Unidos hacia Cuba. Entonces, déjame ahí para no atropellar tu respuesta y vamos entonces a seguir en el próximo segmento, pero antes de eso lo quiero dejar con la señorita Cristina Escobar, que ella es una conductora de la Mesa Redonda en Cuba y vino a ese encuentro el que le acabo de decir que ocurrió el sábado, donde un video de Yadira fue presentado y donde estos 6 puntos se le pidieron a los Estados Unidos. Escuchemos a Cristina y enseguida regresamos con más información, con más debate entre ellos dos. Para cambiar los estereotipos que hay sobre Cuba, las mentiras que persisten sobre Cuba, la manipulación mediática que no vamos a hacer que cambie o que deje de existir. Lo que debemos es darle mucha información a las personas, sobre todo los emigrados, que tanto pueden hacer por promover un cambio de política de Estados Unidos hacia Cuba. Y las nuevas tecnologías son la principal herramienta para eso, que Cuba es un país en el que no se puede vivir. Esa es la primera mentira que tenemos que desmontar. Ok, ahí estamos. Entonces nuevamente vamos a poner en pantalla las fotografías de este paladar que se llama Estar Bien en Cuba, que es propiedad de José Raúl Colomé, una bellísima casa de 2 plantas que ha sido utilizada para convertirla en un restaurante, paladar, en un centro nocturno. He oído que es verdaderamente muy bonita, impresionante, visitado por la élite habanera, ubicado entre 29, entre B y C, número 205. Y entonces este es un restaurante que fue convertido, esta casa colonial, en un restaurante. Y entonces la gran pregunta es, el simple hecho de que el señor José Raúl Colomé Ibarra, que es el hijo del general de Cuerpo de Ejército Furri, Abelardo Colomé Ibarra, una de la gente más cercana a los Castro, ¿no le parece un poco sospechoso el hecho de que este señor tiene el capital para no solamente obtener la propiedad, sino remozarla y ahora pues sacar dólares? Y el resto de la población cubana no necesariamente tiene la misma oportunidad. ¿Eso no es una injusticia? Yo creo que si... Yo no conozco los detalles privados de la fortuna. Pero vamos a suponer, pero hipotéticamente que fuera el dinero mal habido, que fueron totalmente robo. No, yo no sé si es mal habido. Yo te digo que es el papá al hijo. Vamos a pensar que en esa hipótesis es dinero mal habido. Por ese incidente no hay por qué desmantelar al Estado cubano. Yo quería aprovechar para hablar sobre un problema serio que yo tuve anoche. No. Un problema serio que tuve anoche. Pero es que estos 4 señores del FBI se aparecieron en mi casa. Esa no es la agenda. Que se aparecieron en mi casa. Lo podemos hablar después. Vamos a hacer... Estas 4 personas del FBI. Está muy bien. ¿Para qué? Para controlar mi uso en internet, mi IP address. Sí. O sea, hay respeto Yadira, por los derechos humanos aquí, pero no por eso. Yadira, escúchame. No por mi incidente. Yadira, silencio. ¿Okay? Tú puedes ir ahora a las autoridades, denunciar al FBI y sin duda que va a haber un curso de acción judicial que se va a encargar de esa situación. Esperemos que eso mismo ocurra en Cuba. No, ahora le va la oportunidad de él. Ahora, dime. Bueno, ya tuviste tu tiempo, Vamos de vuelta. El hecho es, en Rusia pasa algo muy parecido, que los hijos de los jerarcas son los que tienen el capital para poder hacer los negocios que después el capitalismo premia. Los oligarcas. La pregunta es, bueno, yo tuve la posibilidad de estar en este sitio hace poco, me invitaron y fue la primera vez que probé el café Nespresso. Buenísimo, y lo tienen ahí y decía, bueno, no hay embargo, ¿cómo llega el café Nespresso a esta paladar?
Creo que el servicio que tienen ahí es muy bueno, pero ahí viene la pregunta. O sea, el cubano de a pie con $20 no puede montar un negocio así. Entonces, yo siempre... Vamos a suponer que, bueno, vamos a ir más allá, el cubano de a pie con $20, vamos a suponer que tiene un primo que le manda 200.000. Claro. Porque eso es lo que quiere el primo hacer. La pregunta es si ese cubano de a pie puede obtener esa casa colonial, puede comprar la propiedad para entonces después convertirla en lo que quiera. ¿Puede o no? Las casas en La Habana están bastante caras. O sea, esa casa que esta persona tiene cuesta mucho más de $200.000 en La Habana. Y se requiere una inversión bastante fuerte para esto. ¿Y cuál es entonces el sentimiento de gente como tú, que no necesariamente está cerca del gobierno, sobre tu futuro? Mi sentimiento es que ojalá todos podamos tener este tipo de negocios y quizás empresas de televisores para poder fabricar televisores en Cuba y todas las cosas. Ok, entonces déjame solamente para darte la oportunidad que tú hagas comentarios sobre el blog de Yusnavi. Vamos a poner una de ellas. El blog de Yusnavi tiene diferentes fotos que él mismo toma y que entonces abajo le pone comentarios a pie de página. Vamos a ver esta que dice: Cuba, un país donde la espera se hizo eterna, el conformismo se volvió soldado y la rabia murió presa. Vamos a ver, esa es una. Vamos a la próxima, donde dice: no hubo una guerra ni un terremoto, hubo una revolución por 56 años, y ahí están en pantalla la fotografía. Y la última es el paraíso sanitario. Cuba, el paraíso sanitario. Entonces, dime, estos pies de páginas, ¿cómo se te ocurren y cómo es que lo piensas y cómo es que se forma esta idea y lo presentas en el internet? Se me ocurre mientras voy por la calle caminando, que veo a estas personas, converso con ellos y me cuentan su historia y me viene solamente y así tal cual. ¿Piensas tú que has acertado estos pies de página? ¿Qué piensas tú de ese blog? Bueno, yo creo que yo le felicito a Yusnavi, que él tiene esa inspiración, que es una persona obviamente creativa y le gusta la fotografía, a mí también me encanta, pero yo te diría mi consejo, y te estoy siendo 100% sincera: en vez de solamente enfocarte en las partes feas de Cuba, enfócate también en las partes bonitas, porque vas a proyectar, usa tu popularidad para enseñarle al mundo que las cosas más tristes de nuestra sociedad no es solamente lo único representativo de Cuba. Dime, por ejemplo, dime tres ejemplos. Hay que usar esa responsabilidad. Dime tres ejemplos. Popular, usa ese poder con responsabilidad para ayudar, elevar la dignidad del cubano. Pero vamos a lo concreto. Porque a mí me dolería si yo veo a mi abuela y que tú le tiraste una foto porque ese día tenía la chancleta sucia. Pero vamos a lo concreto, vamos a lo concreto. Dime tres ejemplos. Que tu abuela no tenga comida, tres por ejemplos. Ejemplo, en Cuba. ¿Eso no te duele? No, yo te estoy diciendo que tienes que ser más respetuoso, porque si tú ganas dinero por el sufrimiento de esa gente pobre, de esas personas indigentes, tú estás diciendo que yo gano dinero. ¿Cómo te da vergüenza tirarle fotos a personas que son mendigas? ¿No piensas que esa persona, tú le añades un dolor más a su sufrimiento? No, porque ellos no lo ven, no tienen internet. Porque tú estás, peor aún, tú haces cosas a la espalda de la gente. No, yo converso con ellos, les pido la información y la publico, así tal cual. Está ok que critiques, sí. Si te gusta eso, te gusta, pero claro. También, recuerda, pero mira, existen otros lados de Cuba. Para ver las cosas bonitas de Cuba, que muestra el régimen de Castro, hemos tenido esta propaganda 56 años. Entonces ya es hora de que alguien muestre la realidad de Cuba. Y si no soy yo, será cualquiera. Es que está desequilibrado ese juicio, sí. Está totalmente desequilibrado. No está nada desequilibrado. Yo conozco el lado oscuro de Cuba, yo tuve el FBI en mi casa anoche, sí, pero y tuve la seguridad del Estado, y tuve la seguridad del Estado en mi casa, en una casa pobre. Sí. Yo sé que lo que Muchas gracias a ambos, ¿okay? Muchas gracias. Bueno, el próximo tema es ¿quiénes van a ser los líderes en la Cuba futura? Quiero dar dos ejemplos importantes. Uno de los ejemplos es el hecho que uno de los hijos del Che tiene una empresa donde le alquila a los turistas que vengan a Cuba en motocicletas a Harley Davidson. Y entonces tienes esa empresa donde no solamente le da la motocicleta, que ahí está en pantalla, sino también le da la periferia, quiero decir, todo el apoyo para hacer que ese viaje a lo largo y ancho de la isla sea muy beneficioso. Wow. Ahí están los diferentes modelos que usted puede escoger si usted es el turista y quiere pagar por estos servicios de turismo a lo largo y ancho de Cuba. Entonces, la pregunta es, yo creo que el cubano común y corriente no tiene la posibilidad de montar una empresa como esta, ¿no es así? Exactamente. Y mi otra pregunta es si yo como cubano tengo derecho a estos servicios. Por ejemplo, en Cuba yo siendo cubano no tengo derecho de montarme en una embarcación turística. Solo por ser cubano, un extranjero sí puede. Me pregunto si quizás en esto los cubanos podemos acceder a este servicio, siendo cubanos.
Pues no sé, pero más allá de eso es como el señor logró, el hijo del Che Guevara, Ernesto Che Guevara, abrió esta compañía, La Poderosa Tours, que va a ofrecer estos recorridos. Entonces, yo creo que primeramente habría que averiguar para ver si es porque es el hijo del Che, porque tampoco a mí me gustan las vendetas ni nada de eso. O sea, hasta ahora, por ejemplo, tampoco se deben perseguir ningún hijo de Fidel Castro porque tiene el apellido ni nada de eso. Simplemente habría que juzgar su caso a ver si de alguna manera corrupta él se hizo dueño de ese dinero y ya. Y en definitiva, yo estoy a favor de las reformas económicas precisamente para que esos cuentapropistas, de esos que más o menos tú te burlaste, de esos cuentapropistas dentro de Cuba, sí, pero espérate, más o menos momentito. empiecen a encaminarse y cada vez sean más ricos. ¿Quién no quiere que hayan ricos dentro de pero Cuba? Esa es la pregunta. Siempre tanto sean se van a poder hacer claro. ricos, se van a poder hacer ricos como ya son ricos algunos de los hijos de los dirigentes. Se van a poder hacer ricos gente como él y como bueno, yo algunos no de los sé que las me cuentas están mirando. personales de bancarias de nadie de esa élite en Cuba. Lógico que hay que, en cual todos los gobiernos, hay que perseguir, exigir transparencia y castigar a todo aquel que, pero en este por momento, corrupción se ha hecho de fortuna, ¿no? Pero vamos a mirar lo que es la evidencia empírica. La evidencia empírica es la evidencia que está ahí frente a nosotros. El hijo del Che tiene una empresa que se llama Poderosa Tours. Yo no creo que el señor que vive en Marianao tiene en este momento la posibilidad únicamente que el primo de Jayalía se lo venda y se lo envíe. Bueno, yo quisiera que se levantara el bloqueo para que todos los cubanos tengan la posibilidad de tener una empresa. ¿Quién le asegura? Sí, estamos hablando del cuentapropismo en Cuba, que es quizás alguien que vende frituras de maíz en la calle, alguien que montó un pequeño negocio de duro frío, pero una empresa en sí, eso en estos momentos, un ciudadano en su función de persona natural no tiene la posibilidad de abrirlo. Entonces, independientemente que tenga el dinero. Independientemente de que tenga el dinero, solo por ser cubano y persona natural. ¿Tú tienes pruebas de que existe no ese tipo puede. de discriminación en contra de los cubanos? Sí existe. Claro que sí. Por ejemplo, o sea, en por Internet, ser los cubanos, porque vamos, yo he visto la pregunta es por qué. algunos establecimientos de cuentapropistas y ya se han hecho de dinero. Simplemente han tenido creatividad en el mercado, eso es lo que hace buenísimo, falta. sí que sí. ETEXA en la ley dice, le brindamos Internet exclusivamente a las personas jurídicas, entiéndase, empresas o extranjeros residentes en Cuba. No le brindamos el servicio a los cubanos naturales. Yo quisiera que se levantara el bloqueo para que Cuba pudiera por fin ofrecerle toda posibilidad a los cubanos y que no existiera siempre el peligro de que van a venir desde afuera para desmantelarle. No, contéstale lo que le está diciendo. Los routers de la gente Wi-Fi, o sea, ETEXA entra a las casas, rompe las puertas, se lleva los routers de la gente y se va. Pero es importante contestar lo que le está diciendo. ¿Por qué Cuba no permite que alguien tenga internet en su casa? Eso no tiene nada que ver con el embargo. Bueno, yo quisiera saber todos los secretos que del gobierno de Cuba. Me encantaría desde la sociedad civil tener acceso a esa información para quizás hacer un post desde lo alternativo en Miami. Pero mi objetivo por ahora es criticar el embargo para que Cuba siga más adelante. Lo sabemos que ese es su objetivo y no hay ningún problema y te estamos dando la oportunidad. La realidad es que, bueno, vamos a contestar preguntas que son legítimas. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver el embargo al cual tú estás denunciando con el hecho que los cubanos no tengan internet en su casa? El embargo. Y el extranjero sí. Y el extranjero sí. Bueno, sí, muchos países de Europa fueron rescatados con X cantidad de dinero, y esa cantidad de dinero no es ni remotamente igual el dinero que se usó para rescatar a Grecia, a todos esos países europeos. Marshall, ese es el plan Marshall. No, recientemente. No el plan Marshall, no. Que ese dinero que se usó para rescatar a los países europeos no es ni siquiera la mitad del dinero que Cuba hubiera tenido si Estados Unidos no le hubieran puesto las sanciones económicas, porque Estados Unidos lo único que quiere es ver el modelo fracasar. Claro, quiere que la gente esté en las calles, muy bien, que tú vengas, le tiras la foto y nuevamente se ríe por el mundo la idea de que Cuba es un infierno. Y eso está muy bien, pero la pregunta sigue siendo, ¿qué tiene que ver el embargo con el hecho que los cubanos, la compañía cubana de electricidad y que tiene que estar relacionado con la telefónica, no le puedan poner a un cubano internet en su casa? No tiene nada que ver el embargo con el internet. Vamos entonces a hablar, le dejo en pantalla con el segundo ejemplo que quería presentarles, que es el restaurante Estar Bien, que aparentemente es un paladar precioso y es el propietario de ese paladar, el hijo de Colomé Ibarra. Como ustedes saben, Colomé Ibarra vamos a ponerlo en pantalla, es uno de los dirigentes más importantes alrededor del anillo gobernante, y ahí está en pantalla, aparentemente es precioso, me encantaría poder visitarlo, donde muchos extranjeros pueden ir y disfrutar en dólares, obviamente, la buena comida y el entretenimiento.
La pregunta es, ¿por qué entonces el cubano común y corriente que tenga un tío en Hialeah y que el tío le quiera enviar el dinero para montar un establecimiento como este, si lo puede hacer? ¿Sí o no? Ya me van a contestar cuando regresemos. Bueno, le damos la bienvenida al señor Arturo López Levy, gusto en tenerlo en el programa. Siempre me encanta abrir este foro para todo tipo de ideas ideológicas y sin duda que usted es una idea bastante diferente a la mía en particular y a muchos miembros del exilio. Muchas gracias por estar con nosotros, López Levy. Como digo, profesor de la Universidad de Denver y de entre el 92 y el 94 usted fue analista político del gobierno cubano. Después me va a explicar eso, cómo es que uno puede ser analista político de un gobierno donde es un régimen militar y que no necesariamente reciben ideas diferentes a la de ellos, ¿sí? Pero vamos a dejar eso para el final. Dígame qué usted piensa de los... estar aquí en el gusto programa. es mío. Dígame de los 6 editoriales que acaban de salir en el último mes y medio en el periódico el New York Times. ¿Qué piensa usted de eso? Bueno, a mí me parece que es muy importante que el primer periódico quizás del mundo, el New York Times, ha asumido una serie de editoriales que yo les recomendaría a todo exiliado leerlos en el orden en que fueron publicados. En este programa los hemos puesto todos, del 1 al 6. Eso yo creo que te agradezco por esa función social, No. porque me parece que es importante actualizar el debate que está teniendo lugar en torno a la política norteamericana hacia Cuba. Y si uno los lee en su orden, es un cuestionamiento racional de primer nivel a la política de Estados Unidos hacia Cuba. Vamos a analizar uno por uno con usted. Me La encantaría. primera pregunta es, ¿usted no cree que hay gato encerrado? El periódico New York Times, que posiblemente es el periódico más importante del mundo, 6 ocasiones en un mes y medio a una isla que es bastante insignificante. No somos Irak, no somos Afganistán, no somos la Arabia Saudita. No hay grupos financieros detrás. Bueno, yo no creo que hay gato encerrado en eso. ¿No? Yo creo que el New York Times, como toda la gran prensa norteamericana, tiene un vínculo importante con el establishment de política exterior. Y si uno ve los reportes del Consejo para las Relaciones Exteriores, la Brookings Institution, que es una organización no partidista, el Carnegie Endowment for International Peace, todas las grandes instituciones vinculadas al establishment han cuestionado la racionalidad del embargo. Y Eso esos está grupos bien. financieros y económicos también. Y está bien, pero ¿Qué no hay de malo que en Estados Unidos se quieran promover los intereses económicos y estratégicos de este país? Ninguno, pero son 6 veces en un mes y medio donde algunos consideran que o hay influencia financiera por atrás o que hay grupos como el suyo, que es Café, relacionándose e influenciando, lo cual no es ilegal y no está fuera de las normas de los Estados Unidos. ¿Café tuvo algún tipo de influencia para que el New York Times escribiera estos editoriales? No que yo conozca, Café es un grupo muy plural donde hay desde republicanos a demócratas y tenemos vínculos abiertos con sectores importantes de negocio norteamericanos, particularmente con sectores del Midwest que están muy interesados en ampliar las ventas de alimentos a Cuba, que es una cosa lógica, está en el interés nacional de los Estados Unidos. Está en el interés nacional de Cuba y haría mucho mejor la vida para los cubanos y los norteamericanos. Vamos entonces al primer artículo. El primer artículo dice básicamente que hay que levantar el embargo. Sí. Y vamos a ponerlo bien sencillo. Yo sé que usted es académico, le dije yo antes de empezar el segmento que las ideas no tienen que ser difíciles para entenderlas y yo sé que ustedes a veces tienen mucho rigor conceptual y que tienen palabras rebuscadas, pero me gustaría que le explicara al público su posición. ¿Por qué hay que levantar el embargo si en realidad Cuba no ha dado nada contundentemente a cambio para que los Estados Unidos entreguen esa carta? ¿Por qué? Bueno, yo creo que primero hay que empezar por lo que dijo el presidente cuando era un candidato, cuando él dijo que iba a negociar con Cuba sin precondiciones. Y eso es un punto importante. Pero negociar es dame y te doy. Claro, ¿Qué ha dado pero Cuba? sin precondiciones. Bueno, vamos a ir por partes. Me hiciste por qué el embargo hay que cambiarlo. ¿Por qué? Y yo creo que hay 3 elementos fundamentales. ¿Por qué hay que levantar el embargo si Cuba no ha dado nada a cambio contundentemente para que este país
lo haga. Por 3 razones. Dígame. Porque el embargo es ilegal desde el punto de vista del derecho internacional, es inmoral porque afecta a la población civil de Cuba y deteriora la imagen de los Estados Unidos a nivel mundial, y es contraproducente. Parte de la racionalidad sobre el embargo en el editorial es cómo no ha producido nada, incluso una política que ha gastado 264 millones en programas de cambio de régimen, no ha logrado nada. Pero los Estados Unidos, que son el bastión de la democracia en el mundo, optan por no hacer negocio económico con una isla que machuca los derechos humanos de sus ciudadanos. Entonces, eso no es inmoral, eso es una opción de Estado. No, sí es inmoral porque Dígame. el derecho internacional dice bien claro que hay ciertas regulaciones incluso para la aplicación de sanciones. El derecho internacional también dice bien claro de que los gobiernos deben respetar los deseos del Sí, pueblo. está bien, pero fíjate, yo te tomo para el argumento que es verdad que hay problemas de derechos humanos en Cuba. Cuba quisiera que los Estados Unidos le levantaran el embargo, ya hubiera hecho 2 o 3 gestos importantes. Y si Obama y los Estados Unidos son los primeros que quisieran resolver este problema que los fatiga. Déjame preguntarte. ¿No es así? James No, Casey- yo Sí, no, en pero realidad estamos la que conversando. hago la pregunta soy yo. Está bien. Vamos Correcto, al próximo. me gusta, Vamos al pero próximo. entonces La contribución de Cuba en el ébola. Mira, yo creo... Ese es el segundo pero New York Times. déjame Diga, le responderte cierro un el poquitico. primero, dígame. Déjame responderte un poquitico eso. Yo me imagino que tú consideres que James Casey era un anticomunista y un bastión de esa política de embargo importante. Yo creo que James Casey llevaba información al pueblo cubano y el pueblo le puso banderas cubanas para que la gente no leyera el crawl. Y uno de los leaks que puso James Casey decía: un país que exige un permiso de salida para viajar no es un país libre. En Cuba se exige un permiso de salida para viajar. Eso decía uno de los leaks. Tú dices que no ha cambiado nada importante. Bueno, si nos llevamos por el criterio de James Casey, pero Cuba ha cambiado una cosa muy importante al permitir volvemos a Cuba. eliminar la prohibición de viajar. Eso es periférico. Si Cuba en ¿Cómo que realidad periférico? quisiera que los Estados Unidos le levantaran el embargo, hace rato que hubiera hecho 2 o 3 cosillas y ya Estados Unidos lo hubiera hecho. Es que Vamos eso al no es próximo. lo que dice la ley Helms-Burton. Está muy bien. La ley Helms-Burton tiene una lista de lavandería Sí. que incluye que hay que desmantelar el Ministerio del Interior. Eso es muy noble. Sacar Eso es muy noble. a Fidel La y Raúl, represión que no afuera. que no pueden Bueno, vamos al correr próximo. Vamos al próximo. en ninguna elección. Vamos, Toda una serie de cosas que son violaciones de la soberanía de Cuba, María Elvira. Fíjate un elemento. Los abogados del Departamento de Estado, cuando se López discutía Levy, la ley vamos a la Helms-Burton, próxima. dijeron que era ilegal. La ley Helms-Burton es una ley norteamericana pasada por el Congreso Federal y depende de los norteamericanos si la levantan o no. Que Vamos los al propios próximo. abogados del Departamento de Estado dijeron que era violatoria de la soberanía de Cuba, contraproducente para la promoción de la democracia y los derechos humanos el en primero Cuba, que viola la y soberanía trayendo de conflicto Cuba, con los aliados de Estados Unidos. el primero que viola la soberanía de Cuba es el propio gobierno. Vamos entonces al próximo. Yo no sé Contribución de cómo Cuba. puede decir eso, que el propio gobierno viola la soberanía de Cuba. Estamos en el primer, vamos al segundo New York Times, al segundo artículo de New York Times. Contribución de Cuba al ébola. La realidad es que los médicos, son 60 médicos, que si se contagian con el ébola no pueden regresar a Cuba, que me parece que eso es un poco raro, pero bueno, esas Yo son creo las que va a haber leyes más de cubanas. 400 profesionales de salud La pregunta es, ¿esos médicos en 3 países. ¿Esos médicos son voluntarios? Yo creo que sí. Yo creo que en general los criterios que yo he oído es que se le ofrece a los médicos la posibilidad de ir a una de estas misiones, y si ellos dicen que no he visto ni siquiera en las organizaciones de derechos humanos opuestas al gobierno ningún informe de represalias para ningún médico que haya dicho yo no estoy interesado en ir en la misión. Así que cualquier comparación con la esclavitud a mí me parece primero un insulto, No, vamos a decir que un no es insulto a las personas que sufrieron la esclavitud. Vamos a dar hechos y no opiniones. El médico cubano, hemos entrevistado unos cuantos acá que están en Sierra León y nos dijeron, uno de ellos, que lo habían llamado, en 2 días tienes que presentarte en La Habana para irte a Sierra León. Eso me parece que no es voluntario. Número 1, cuando el médico sale de Cuba, no se puede llevar a su familia. Ahí está el ejemplo de Venezuela, de Jamaica. Hay muchos diferentes lugares donde los médicos han servido y no pueden llevar a su familia. Número 3, tampoco entiendo por qué el médico no puede recibir directamente el pago de la Organización Mundial de la Salud. Y no entiendo tampoco por qué Cuba tiene que guardar una parte de ese salario en una cuenta cubana hasta que el médico regrese. ¿Eso es voluntario? Todas esas cosas son legítimas preocupaciones con las cuales yo estoy de acuerdo en que
deben ser presentadas por el exilio ante la Organización Mundial de la Salud y posiblemente que la Organización Mundial de la Salud las discuta con Cuba. Ahora, eso no implica que la participación no es voluntaria. Eso implica que las condiciones quizás no son las óptimas desde tu punto de vista o desde el punto de vista pero del desde el otro. punto de vista, desde el punto de vista de cualquiera. Yo quiero que cuando yo termine el mes, me paguen. No es en todos los trabajos. No. Esa es la regulación. Y hay prácticas en varios países en los cuales médicos usan agencias de contratación para lograr contratos. Pero eso es una agencia de contratación privada. No es que el Estado reciba el cheque de la Organización Mundial de la Salud y después le paga al médico el 20%. Depende del país, María Elvira, no en todos los países es así. Me parece que el médico que está bajo esa regla no debe estar muy contento. ¿Estaría contento usted si la Universidad de Denver le paga solamente el 25% y le manda el resto a Cuba? Yo no trabajaría en Mega. No estaría de acuerdo, pero eso no implica que yo soy un esclavo. No implica que yo soy un esclavo. Bien. Y cualquier comparación del programa médico cubano para los personales de salud de la Agencia de Inmigración con el ferrocarril secreto que sacaba a los esclavos del sur para Canadá, me parece un insulto a las víctimas de la esclavitud porque no tiene nada que ver con eso. Pero López Levy, yo no estoy hablando del 1865, yo estoy hablando del 2014. No, pero es que esa analogía quienes la han hecho yo nunca he dicho que son esclavos, yo le pregunté si eran voluntarios, no esclavos. Yo creo que no has demostrado que no son voluntarios. ¿No? Porque la manera de demostrar eso sería, dime cuáles casos de personas que dijeron, no quiero ir a combatir el ébola en África, han sido castigados o sancionados por ese motivo. Y dígame, ¿cuándo en Cuba uno puede decir, yo no quiero cumplir en muchas ocasiones, o complacer al régimen? En muchas ocasiones. Vamos a hacer en misiones internacionalistas yo conozco muchos casos de personas que han dicho, yo no quiero ir y no han ido. ¿Y cuáles son no les ha pasado nada. ¿Y cuáles son las consecuencias? Y no les ha pasado nada. Y me alegro mucho. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos para entonces ir al tercer editorial que dice los cambios electorales en el sur de la Florida. Claro que sí. Ya regreso. Continuamos nuestra conversación con el señor López Levy, cambios electorales. Entonces la pregunta es que indican los analistas que hay cambios electorales que ya muchos miembros de esta comunidad en el sur de la Florida no necesariamente están a favor del embargo. Y la pregunta es, uno lo puede ver reflejado en los representantes federales. Carlos Curbelo acaba de ganar. El grupo de cubanoamericanos, tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes, es monolítico. Todos están a favor de que se mantenga el embargo. Entonces, ¿cómo es que uno puede ver el cambio electoral? Bueno, lo primero que yo debo decir que la política de Estados Unidos hacia Cuba es la política de la nación toda, no es la política de la comunidad cubanoamericana. Incluso si tú tuvieras razón de que hay que guiarnos por los resultados electorales, eso simplemente simbolizaría la voz de la comunidad cubanoamericana. Y como te digo, la política exterior no hay política exterior de la comunidad cubanoamericana. Decía un político tipo Neo que toda política es local. Entonces, si eso es así, la gente de Idaho y de Oklahoma no vinieran a ese grupo a preguntarle, oye, ¿cómo votamos por Cuba? No, porque es que en esta gran nación las comunidades emigradas y exiliadas cuentan. Bueno. Lo que no son el factor determinante, es un factor más. Estados Unidos tiene intereses estratégicos, interés de seguridad, intereses económicos, tiene un ciudadano norteamericano retenido allá y no le puede dar un veto a la comunidad cubanoamericana, incluso si la comunidad cubanoamericana tuviera los términos que tú dices. Si lees el editorial de nuevo, que es muy interesante, dice cosas, explica los cambios muy bien. Charlie Crist estuvo a un por ciento de ganar la gobernatura de la Florida. Pero no ganó. Pero es a 1%. Está muy bien. Y yo no le digo es una política en la cual la comunidad cubana está dividida. La mayoría fantástico, de los pero no se refleja en nuestros representantes en Washington. ¿No es así? Un problema, claro que eso es un problema. Bueno, que es un problema, y entonces sigamos. Grupos como Café, como Cubanao, como otros grupos, hay que trabajar para concientizar al resto del Congreso. Para transformar los resultados en las encuestas en resultados electorales. Ahí está. Entonces, cuando problema que hay es que los cubanos que vinieron después de 1994 están votando a razón del 18%. Muy bien. Y los que vinieron en los 60 están votando a un 82%. ¿Qué quiere decir? López Levy, que las elecciones no están reflejando la opinión mayoritaria de la comunidad cubanoamericana. En este momento,
la evidencia empírica es aplastante y la evidencia empírica es que todos los representantes cubanos americanos, el votante los puso y la ideología es pro embargo. Punto. No, Vamos al próximo. Cathy Castor, que no es cubana-americana, primero, en este país no hay representación étnica. Vamos al próximo. No, pero en Tampa también hay una comunidad cubana-americana importantísima. Sin duda, los que enrollan en los abacos. Vamos entonces, intentar derrocar un régimen. Fíjense, claro que el sí. New York Times acusa y se une mucho a la política del gobierno cubano. Dice que los programas son un magneto muy bien, para ladrones, estafadores, y Zunzuneo maleantes. y USAID, y en otras y palabras... buenas intenciones no realizadas. Ahora, déjenme para que el televidente entienda qué es lo que está diciendo el artículo. El artículo dice básicamente que está muy mal de parte de los Estados Unidos meterse en llevar artículos para que la disidencia, teléfono, lo que sea, para que la disidencia prospere. Sabemos que Cuba considera que todo aquel disidente podría ser miembro de la CIA o que está financiado por el exilio o que siempre hay una relación nefasta y malévola entre la disidencia y el exilio. Y yo le pregunto, ¿qué es lo que nunca nadie me ha podido explicar? Si Martí vino y pidió dinero en Tampa, si Fidel en el 26 de julio fue a Miami aquí a pedir dinero, fue a México y fue a Venezuela y todo el mundo, Juanita me contó que pasó el cepillo para que lo ayudaran, ¿dónde está el pecado en que para allá o el que quiera puede recibir dinero de Miami para hacer oposición en Cuba? Dígame dónde está el pecado. Yo creo que el problema está en lo que define el derecho internacional. El gobierno norteamericano no debe tener un programa para subvertir el orden político y cambiar el régimen de otro estado. López no Levy. me quiten a mí de Colorado un kilo para esos programas. López Levy. Me vienen a mí y me explican, mira, queremos tu dinero, queremos tu dinero. Explíquele al público. Vamos a dejar al lado los Estados Unidos, los grupos en el exilio. Pueden recaudar dinero para Cuba. Y lo han sí, hecho, claro. y igual el gobierno cubano tilda a esa oposición de miembro de la CIA, solo porque reciban $1. Vamos a dejar al lado al gobierno norteamericano. Pero aún así son pecadores. Pero y es lo que no entiendo. Eso no es lo que critica el New York Lee de nuevo el editorial para que veas yo entiendo que el New York Times no lo critica. El gobierno de Cuba los critica. No, el editorial del New York Times. Bueno, tienes que discutir, tienes que invitar a alguien aquí del gobierno de Cuba. No quieren venir. Yo estoy respaldando el editorial del New York Times. Por eso lo estoy invitando ¿Qué es lo que Café ha respaldado? El editorial del New York Times tiene de bien que no dice nada en contra de que Frank Calzón, Mauricio Claver Carones, el que quiera, que pase la fundación, que pase el sombrero aquí en el exilio, pero que por las reglas y los valores de este país, de gobierno mínimo, a mí no se me debe cobrar un impuesto para que usar el dinero mío en una causa política con la que yo no estoy de acuerdo. Nada asegura que el gobierno de los Castro vaya a dar esas prebendas o esas ayudas democráticas una vez que el embargo se levante. ¿Por qué? Porque en realidad... No, yo no te lo puedo asegurar tampoco. No, absolutamente que yo no. Te lo puedo asegurar. De hecho, yo no creo que quitar el embargo va a provocar que el gobierno cubano el otro día llame a las elecciones multipartidistas. Ahora, ¿por qué el gobierno cubano está tan insistente en que los Estados Unidos le levanten el embargo? Si Cuba puede negociar con el resto del mundo, con la comunidad europea, con Asia, con África y con los árabes. No le hace falta a los Estados Unidos. Además, Fidel, durante los primeros 20 años, no habló del embargo. ¿Para qué negociar con el enemigo? ¿Cómo que para qué negociar con el enemigo? Tú no ves en un mapa dónde queda Cuba y dónde queda los Estados Unidos. Los costos de transporte son muy buenos. Muy cortos. Está muy bien, pero ahí está México, ahí está Canadá. En adición, es el mercado más grande del mundo. Es el lugar donde vive 1,5 millones de cubanos que tienen un vínculo especial y que se invierten en Cuba. Por regla general, las inversiones de expatriados tienden a tener una mayor tasa de reinversión desde el punto de vista económico. Pero entonces tienen que hacer cambios políticos. Es correcto, le conviene económicamente. Un barco de cualquier país, no solo norteamericano, que toque puerto cubano, tiene que estar 6 meses sin tocar puerto norteamericano. Todo producto que contenga un 10%
de elementos norteamericanos no puede ser exportado a Cuba. ¿Cuál es el problema, López Levy? Si la economía y el modelo cubano funcionaran, no necesitaran hablar con los Estados Unidos. Pero vamos a Venezuela. Es muy difícil decir que vamos a Venezuela. Venezuela. Que no funciona cuando no tiene las mínimas condiciones, y yo soy de los que creo que el modelo cubano no ha funcionado. Muy bien, vamos entonces a hablar de Venezuela. Usted aconseja a los venezolanos que no sigan los consejos de los cubanos. Sí. ¿Por qué usted dice eso? Yo creo que los cubanos y los venezolanos que apoyan al gobierno, si Venezuela se transforma en algo como lo que es Cuba, los partidarios del gobierno van a perder autonomía en sus decisiones con relaciones a sus líderes. No le entendí, dígamelo más sencillo. ¿Qué usted me quiere decir? En un partido comunista hay una centralización del poder en la cual hasta los que apoyan el gobierno pierden posibilidad de influencia y decisión. Y por otra parte, las políticas que desde el exilio se le recomiendan a Venezuela, a los venezolanos que se oponen al gobierno, es radicalizar la discusión, en apoyar a los líderes opositores más vehementes como María Corina Machado. Incluso hasta han propuesto, en el caso del senador Rubio, imponer un embargo a Venezuela en ciertas cosas, que para mí eso lo que va a provocar es que Venezuela viva 50 años como lo que ha vivido Cuba. López Calleja, que sin duda es uno de los 3 hombres que mandan en el gobierno, está casado con Débora. Eso lo dices tú. No, eso lo dice la Universidad de Miami, que han hecho estudios de quiénes son los que verdaderamente mandan en el país. Sí, y ahí está su... Los mismos que hicieron un ejercicio ridículo de una reunión de buró político que nadie respeta en ninguna parte del mundo académico de Estados Unidos. Vamos a los hechos. Su primo es el señor Rodríguez López Calleja, correcto. Y él es, según toda la documentación, el hombre que maneja Gaesa. Gaesa, desde el punto de vista financiero, Gaesa controla el 80% de la economía cubana, porque la economía cubana está en manos de los militares. ¿Cuán cercano usted con él? Bueno, hay muchas cosas que tú has dicho que yo no estoy de acuerdo. Muy bien. Primero, que él es el tercer hombre. Muy bien, está muy bien. Su primo, que la economía está en las manos de los militares. Eso lo dije yo. ¿Cuál? Ahí está la documentación, López Levy. Dígame, no está ¿cuál la es su documentación. cercanía? Dime en qué anuario de economía dice que la economía cubana está en su mayoría en las manos de los militares. López Levy, el gobierno cubano desgraciadamente no tiene libros transparentes. Vamos a la última. ¿Cuál es la relación entre su primo y usted? La familia es la familia. Bueno, primero que todo, dígame. Yo nunca hablaré mal de mi familia. Yo no estoy diciendo que hable mal, le pregunto cuál es la relación. Es mi primo, si tú mismo lo dijiste. ¿Y usted tiene relación con él? Bueno, yo no tengo una relación, cuando tú quieres decir una relación, de que cuando que yo si voy cuando a Cuba, va a Cuba voy a lo verlo. visita. No voy a visitar a mi primo. No lo va a visitar, no. ¿Y por qué no? Primero que todo porque hay en las Fuerzas Armadas cubanas tienen un ordeno que se llama el ordeno 13º, por la cual los militares tienen regulaciones para relacionarse con los que viven fuera. ¿Y no se puede relacionar con la familia? No, incluso con la familia. Ahora tú te enteras que existe el ordeno 13º. En la próxima vez que lo vea eso. en un puerco asado, dígale que me deje entrar. Gracias. Yo no como un abrazo, puerco me porque tengo yo soy que ir. judío. Bueno, entonces, yo sigo las reglas kosher. En un pavo asado. Si lo veo, le daré tu saludo. Siempre bienvenido. Y estoy seguro que estará muy contento de siempre bienvenido por venir. Regreso yo. Regrese. Con tan buen look, le mande saludos. Muchas gracias. Yo sé. Muchas gracias nuevamente. Un gustazo. El gusto es nuestro. Ya regreso. Bueno, son las 9 de la noche del día 31 de diciembre, el último día del año del 2014. Gracias por la sintonía, gracias por haber estado conmigo día a día durante todo este año. Les deseo las más grandes de las felicidades y le pido que el año que viene nuevamente nos acompañe a una servidora, María Elvira Salazar, a las 8 de la noche y a toda la programación de Mira TV. Muchas gracias nuevamente, todo mi cariño, felicidades y que tengan ustedes muy buenas noches y gran celebración. Hasta entonces.